Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver un par de ejercicios de propiedades coligativas como lo habíamos prometido en el vídeo anterior. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente. Calcula la temperatura de ebullición de una disolución que se obtuvo disolviendo 20 gramos de glucosa en 250 gramos de agua. Y como dato nos dan la constante huyoscópica molar del agua. Entonces, primero tenemos que saber pues, que la diferencia de temperatura de ebullición es igual a esta constante huyoscópica por la molaridad. Y entonces tenemos como datos la masa de la glucosa y la masa del agua. Y entonces tenemos que calcular primero lo que es la molaridad, ¿vale? Que no la tenemos. Entonces, para calcular la molaridad tenemos que saber que esta se calcula pues dividiendo los moles de soluto partido por la masa disolvente. Esta masa disolvente tiene que estar en kilogramos. ¿Okay? Entonces, de aquí lo que nos falta es los moles, que los podemos calcular a partir de la masa. Entonces, la glucosa, los moles es igual a la masa partido por la masa molecular. Entonces, tenemos que calcular la masa molecular, que es 6 por 12 más 12 por 1 más 6 por 16. O sea, lo que he ido es sumando las masas atómicas teniendo en cuenta la cantidad de átomos que hay de cada uno, ¿vale? Entonces, bueno, la cosa es que la masa molecular de la glucosa es 180 gramos partido por mol. Entonces, ya con esto y con la masa de la glucosa podemos calcular los moles. Entonces, los moles es igual a 20 gramos partido por 180 gramos partido por mol, que esto es igual a 0,11 moles de glucosa. Esta es la cantidad de glucosa que tenemos, ¿vale? Entonces, con esto ya podemos calcular la molaridad. La molaridad, como hemos dicho, es los moles de soluto partido por la masa disolvente en kilogramos. Entonces, es 0,11 partido por 0,250, que es igual a 40,44. ¿Vale? He puesto 0,250 porque el disolvente vale la masa disolvente, que es el agua, es de 250 gramos y tenemos que dividirlo entre 1000, ¿vale? Para pasarlo a kilogramos y por eso he puesto 0,250. Entonces ya tenemos la molaridad. Entonces aquí ya podemos calcular la diferencia de temperatura de ebullición. ¿Vale? Esta diferencia de temperatura de ebullición es 0,52 por 0,44, es decir, 0,23 grados centígrados. Esta es la diferencia, es decir, lo que incrementa con respecto a la temperatura de ebullición del disolvente puro. Entonces, para calcular la temperatura de ebullición es sumar el 100 más 0,23, que es igual a 100,23, porque la temperatura a la que ebulle el agua pura es 100 grados centígrados, ¿vale? Entonces, esta disolución va a ebullir a 100,23 grados centígrados, ¿vale? Entonces, esto ya hemos resuelto este ejercicio. Y ahora vamos a resolver un segundo ejercicio cuyo enunciado es el siguiente. Calcula el punto de ebullición y el punto de congelación de una disolución formada por 100 gramos de anticongelante etilenglicol C2H6O2 en 900 gramos de agua. Y los datos de la constante ebullioscópica es de 0,52 y la crioscópica es de 1,86, ¿vale? Esos son los datos que nos dan con sus respectivas unidades, ¿vale? Que las unidades de estas constantes son grados centígrados por kilogramo partido por molaridad. Entonces, pues para eso, vamos a calcular la temperatura de ebullición de la disolución. Ya sabemos que, porque hemos visto hace un momento, la diferencia de temperatura de ebullición es igual a la constante ebullioscópica por la molaridad. ¿Vale? Entonces, como hemos hecho antes, pues como tenemos datos, los datos que tenemos son los gramos de etilenglicol y los gramos de agua. Entonces, primero calculamos la masa molecular del etilenglicol, que es 2 por 12 más 6 por 1 más 2 por 16, que es igual a 62 gramos partido por mol. Con esto y con los gramos calculamos los moles, es decir, que en este caso tenemos que dividir 100 partido por 62. 100 gramos partido por 62 gramos partido por mol. Entonces es 1,65 moles de etilenglicol. Entonces tenemos los moles y con los moles podemos calcular la molaridad. La molaridad, es el número de los moles de soluto partido por la masa disolvente en kilogramos.
Entonces, en este caso, pues es 1,61 moles partido por 0,900 kilogramos. Pues tenemos, o sea, bueno, es 0,900 porque tenemos tenemos 900 gramos que es de agua, que es lo que nos indica en el enunciado. Y pasamos, para pasar de gramos a kilogramos tenemos que dividirlo entre 1000, entonces nos da 0,900 kilogramos. Entonces, si dividimos el 1,61 partido por 0,900, nos da un valor de 1,79 molar. Entonces, ya con la molaridad podemos calcular la diferencia de temperatura de ebullición. Esta diferencia de temperatura de ebullición es 0,52 por 1,79, que es igual a 0,93 grados centígrados. Entonces, este es el incremento de temperatura de ebullición. Por lo tanto, la temperatura en la que bullirá esta disolución es igual a 100 más 0,93, es decir, 100,93 grados centígrados. ¿Vale? Ponemos 100, hemos sumado 100 porque es la temperatura del agua pura, la temperatura que bulle el agua pura. ¿Vale? Entonces, bueno, ya hemos calculado la temperatura de ebullición y ahora vamos a calcular la de congelación. Esta temperatura de congelación es igual a la constante crioscópica por la molaridad. La molaridad ya la hemos calculado, entonces aquí es un poco más rápido en este caso. La temperatura crioscópica, la diferencia de temperatura crioscópica es igual a 1,86 por 1,79. ¿Vale? Entonces nos da un valor de 3,3 grados centígrados. Esa es la diferencia de la temperatura de congelación, ¿vale? Con respecto a la disolución pura. Es decir, que en este caso tenemos que restar el 0, o sea, el 0 menos 3,33. 0 porque es la temperatura a la que congela el agua pura, ¿vale? El agua que no esté en disolución. Y le restamos menos 3,33 porque es la diferencia con la... O sea, siempre cuando se disuelve algo, el punto de congelación va a disminuir, ¿vale? Siempre va a ser menor a 0. 0 porque en caso de que sea agua, ¿vale? Entonces, la temperatura a que se congela esta disolución es menos 3,33 grados centígrados. Con esto ya hemos resuelto este ejercicio. Entonces, bueno, si queréis que haga más ejercicios, me lo dejáis en los comentarios y resuelvo más ejercicios relacionados con esto. Y solo me falta decir, pues nada, que si os ha gustado el vídeo podéis dar a me gusta, os podéis suscribir al canal si no os habéis suscrito ya y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Nada, deciros finalmente muchas gracias.